Ya. Bueno, actualmente vivimos en una época de pandemia en la cual esto s- ha puesto a nivel mundial en alerta sanitaria debido a que este virus es un virus altamente mortal y altamente contagioso. Y con ello esto se ha comenzado a hacer la implementación adecuada de diferentes tipos de protocolos en diferentes ámbitos. Y uno de los que estamos presentando son los protocolos en prevención a este virus, COVID-19, como ejemplo de en 10 puestos de Barranco. Los integrantes son Ronald Bravo, Marcelo Liendo y quien les habla, Raiz Marchinares. Bueno, desde hace mucho, bueno, sabemos que los mercados nos abastecen de alimentos y objetos de primera necesidad. Es por ello de que el riesgo se puede aumentar si es que no hay unas adecuadas medidas sanitarias, como es el caso del lavado de manos, desinfectación, entre otros. Y se requiere hacer el cumplimiento acerca de estas medidas sanitarias que se están veniendo a establecer desde esta época de pandemia con mayor razón. Como ejemplo tenemos de que a inicios del 2020 la Defensoría del Pueblo viene demandando esta atención prioritaria a diferentes mercados en los abastos. Y de acuerdo a esto, vamos a trabajar de acuerdo al poder adquisitivo de los pobladores y lugares aledaños, donde pueden venir diferentes tipos de personas al mercado para implementar diferentes tipos de protocolos, valga la redundancia. Y en este caso tenemos a Barranco, que tiene entre todos los mencionados, como Miraflores, Santiago del Surco y Chorrillos, una cantidad aproximadamente de 33.518 personas, a comparación de estos distritos aledaños. Los ingresos en promedio de estos cuatro lugares es aproximadamente de 2.412 soles y en un monto mínimo es de 863 soles. Bueno, hablando de los principales factores de riesgo identificados, tenemos a los potenciales focos de contagio de COVID-19 como son los mercados y supermercados. Los mercados de abasto y supermercados son los principales puntos de aglomeración en la ciudad y por ende es un foco de contagio mucho más importante y frecuente. Al realizar un análisis de áreas de alta vulnerabilidad ante el virus en Lima, se presenta la identificación georreferenciada de mercados y de supermercados que atienden a esta población, así como sugerencias para mejorar la estrategia de control en estos espacios, siendo Barranco un distrito de estudio de prioridad 3 o de influencia indirecta. ¿Por qué es que lo llamamos de prioridad 3 o influencia indirecta? Porque en el mapa de calor que observamos en la diapositiva, tenemos marcadas con rojo las zonas donde tenemos una prioridad mucho más directa por la concentración de personas vulnerables, es decir, mayores de 60 años, que están viviendo en entornos de alto riesgo de infección, con alta densidad y hacinamiento, eh, o limitado acceso al agua. Es por eso que están marcadas de rojo como zonas mucho más peligrosas que Barranco. Y por ello es que se le denomina o se le clasifica como prioridad 3 o influencia indirecta. Todo lo contrario con los distritos de San Juan del Lurigancho, San Juan de Miraflores, Rímac, Los Olivos o Callao. Siguiente, por favor. Bueno, otro punto a tocar es acerca de los trabajadores con condiciones de salud vulnerable. Entre ellos se consideran las personas de tercera edad, personas con problemas respiratorios, cardíacos, hipertensión y problemas renales o enfermedades crónicas que también se podría presentar. Lo que básicamente se hace es hacer la identificación de todos estos trabajadores y hacerle una vigilancia acerca de cómo están. Si hay un aumento de temperatura, si hay tos o algún síntoma específico de esta enfermedad. A su vez también inmediatamente hacerse ver con un médico
quien le dé tratamiento, y también a su vez también se implementa el hecho de que si esas personas responden adecuadamente al tratamiento y hay una mejora, incluso se puede estar hablando de una reincorporación para que siga ese tema de que no baje la parte económica tanto de las personas trabajadores vulnerables como el mismo entorno en sí de estos mercados. Bueno, en cuanto a las medidas de control que se vienen aplicando, tenemos la regulación de los mercados de abastos para poder prevenir COVID-19 en el año 2020, ¿no? Donde los mercados del distrito de Barranco, que han conformado sus respectivos comités de autocontrol sanitaria, son los mercados que vamos a mencionar en estos momentos, como el mercado San Martín de Porres, el mercado ACS Las Torres de Sefcovi, el Capullo, la Frontera y el mercado número 2 de Barranco. Estos comités se van a encontrar conformados por un representante de la Municipalidad de Barranco, un administrador o gerente del mercado y dos representantes de los comerciantes. Para este proceso, la Municipalidad de Barranco brindó charlas a los representantes de los mercados, con el objetivo de poder garantizar las acciones de salubridad a través de las medidas de aislamiento social para prevenir el contagio del COVID-19. ¿Cuáles son las funciones de este comité que se formó? Es el de socializar, implementar, difundir los lineamientos, quienes a su vez concientizan también a los vendedores, proveedores, el personal y la población compradora del mercado de abasto o del espacio temporal habilitado para el comercio de alimentos sobre los métodos de propagación del COVID-19. Bueno, como siguiente punto también tenemos las disposiciones específicas de las acciones para prevenir de esta infección en el mercado de abasto. Y básicamente es brindar condiciones mínimas, pero siempre evitando lo que es el contagio y esta transmisión de este virus. Y los siguientes puntos a tocar son los espacios, aforo y flujos, en el cual consiste de que en un ambiente determinado del mercado, de los mercados, se tenga un número, una cantidad mínima o en este caso de personas. También la ventilación e iluminación adecuada que puede ser ni bien natural o artificial. También las instalaciones sanitarias que básicamente son un lugar de deposiciones adecuados, y también se estaría hablando de instalaciones de agua potable. A su vez, los utensilios, los equipos que se estén utilizando, ya sean refrigeradores, contenedores, sean un lugar óptimo y limpio para mantener estos objetos, estos alimentos. A su vez, también los puestos de venta. Respecto a los puestos de venta, es acerca de las superficies, acerca del vendedor en sí, que básicamente tiene que contar con delantal, cuidado, mascarilla, y todo lo que sea óptimo con tal de que que no haya un contagio en el área. Bueno, en cuanto a los lineamientos de prevención frente a COVID-19 en mercados de abasto para los representantes de la Junta Directiva y o asociaciones en coordinación de la Municipalidad de Barranco, tenemos que es de carácter obligatorio que se coloquen tanto en la entrada como en el interior del mercado carteles con la información siguiente que vamos a mencionar. El horario de atención, el aforo temporal máximo del 50% de su capacidad respecto a lo indicado y certificado en el ITSE, y que los comerciantes no deberán asistir con menores de edad. Asimismo, también evitar entregar bolsas plásticas o bolsas no biodegradables. El ingreso será únicamente para aquellos que porten mascarilla y la usen adecuadamente. Solo está permitido el ingreso de una persona por familia y no deberán asistir a trabajar los comerciantes que pertenezcan al sector de población vulnerable, es decir, personas mayores de 60 años o personas con algún tipo de enfermedad crónica. Bueno, en cuanto a las medidas sanitarias a implementar en mercados de abastos y supermercados y bodegas, tenemos las siguientes. De acuerdo al reglamento sanitario de funcionamiento de mercados de abasto y mayoristas, se debe considerar principalmente las siguientes medidas.
Mediante el comunicado emitido el 23 de marzo del 2020 por el Ministerio de Agricultura y Riego, que es el MINAGRI, y el Ministerio de Producción, que se produce, se establecieron las siguientes medidas dirigidas a los gobernadores y alcaldes del país, a fin de poder garantizar el abastecimiento y expendio de alimentos en los mercados de abastos y supermercados y bodegas. Por su parte, también, el 30 de marzo del 2020, el Ministerio de Ambiente, MINAM, difundió las orientaciones para el adecuado manejo de residuos sólidos en los mercados de abastos. Y del mismo modo, también en comunicado emitido el 31 de marzo del 2020, el MINAGRI modificó el horario para poder generar la venta de alimentos y productos de limpieza e higiene personal. Bueno, ahora comenzamos con recomendaciones para el control y su correcta gestión. Primero vamos a tocar el punto que es la recomendación de la Defensoría del Pueblo. ¿Qué pasa acá? Lo que pasa es que se consulta al pueblo, ¿no? Y el mismo, la Defensoría del Pueblo nos da las recomendaciones. Entonces, el pueblo lo que pide que se cumpla es normas, medidas, orientaciones, digamos, establecidas por el MINSA, MINAGRI, como ya se mencionó, ¿no? Entonces, lo que al final la Defensoría del Pueblo considera importante es añadir las siguientes recomendaciones a las entidades públicas y las privadas también, que van a estar al final a cargo del funcionamiento de los mercados, supermercados, hasta bodegas también. Entonces, para que estas sean, digamos, se apliquen las medidas en lo mayor posible y teniendo en cuenta su utilidad y eficacia, se proponen los siguientes puntos. La primera y lo más importante es la limpieza de superficies usando productos adecuados para prevenir la enfermedad, ¿no? del COVID-19. Tanto en los supermercados, ¿no? Como en este caso, en los mercados, perdón, como en este caso es Barranco, y dicha limpieza también tiene que realizarse a los carritos de compra, ¿no? Antes y después de su uso. El uso de guantes por parte del personal que va a manipular el dinero, el carrito, ¿no? Porque en el mercado también hay carretillas donde llevan los alimentos. Eh, también, también se manipula, como dije, el alimento en sí. Entonces, todos esos tres va a ser indispensable el guante por parte del personal. Y también el gel en alcohol. También el uso de guantes por parte de los compradores, de los clientes, ¿no? Porque ellos al fin y al cabo van a manipular lo que son las bolsas, lo que son, digamos, hasta los carritos, los que son los alimentos, ¿no? Si bien hay una estricta medida que dice que por cada puesto tiene que haber una lámina que separe al comprador del vendedor, en Barranco casi no se cumple, entonces por eso se ha contabilizado acá también lo que son los guantes. Entonces, al final eso también tiene que ser desechado. Los guantes al salir del establecimiento en un contenedor adecuado. Otro punto es el control de acceso de los clientes a los establecimientos, teniendo en cuenta su aforo. Como mi compañero mencionó, tiene que ser un 50%, ¿no? Así como el cumplimiento de la distancia mínima, como también se mencionó, que puede ser de 1,5 a 2 metros entre persona y vendedor y persona también. Establecer la atención preferencial para los adultos mayores y en la medida de lo posible tener una persona encargada en la puerta de entrada como la de salida, que se va a encargar de medir la temperatura, echar el alcohol en gel, ¿no? Y verificar que las personas no tengan fiebre mediante la toma de temperatura, que tengan guantes, que tengan la mascarilla, que tenga protector facial, que sea solo una persona por familia, y eso se coteja mediante el DNI, que solo sea una persona. Y también otro punto es la desinfección. No, porque al fin y al cabo ese mercado va a llegar los camiones de carga que van a abastecer el mercado, digamos, con los productos. Entonces también se recomienda que haya termómetro, que se mida la temperatura, perdón, para el personal que está conduciendo estos camiones, ¿no? Y también a los que se encargan de almacenar, perdón, el alimento en los puestos. Siguiente, Raiza. En el siguiente, este es un cuadro de actividades y nivel de cumplimiento, que es lo que se quiere. En este caso va a haber dos actividades. La actividad 1, que es actualizar el registro de mercados de abastos, y el segundo, que es cumplir con digamos, con las especificaciones técnicas para la prevención y contención del COVID-19.
¿no? En los mercados de abasto. Entonces, va a haber puntos como los indicadores, que es una fórmula, pero lo que nos importa al final de todo esto es el puntaje, ¿no? El puntaje mínimo para cumplir la meta va a ser 80 puntos y el puntaje máximo, el ideal, son los 100 puntos. Siguiente. Entonces, como ya mencioné, en la tabla habían dos actividades. Entonces, en este caso es actualizar el registro de mercados de abasto, ¿no? Que es la actividad 1, donde va a incluir la determinación, digamos, de todos los mercados de suministro dentro de la jurisdicción del municipio de Barranco. Va a incluir los registrados y los no registrados en una base de datos la va a manejar el SENAMA, ¿no? Y el propósito de esto es implementar las intervenciones de salud para reducir la propagación del COVID en los lugares públicos. Entonces se va a tener en cuenta 4 puntos. El primero, que es determinar el mercado de abastecimiento de la zona y preparar el registro para identificar los mercados de abastecimientos de todas las jurisdicciones que van a tener, ¿no? También, y con esto se crea un registro y que tenga en cuenta los registros y los no registrados, ¿no? Que también lo va a manejar Senama. En el punto 2 también lo maneja Senama, que lo que va a hacer es manejar la actualización de datos de mercado de suministro, los que son registrados. Entonces, para esto se va a pedir diferentes datos. Nombre de mercado, dirección, código, tipo de administración, una privada, municipalidad o mixta, el número de puesto, entre otros puntos. No, tenemos el tercero, que es el registro de mercados, que no están registrados por el SENAMA, y los pasos son similares al anterior. En el cuarto va a ser un registro de bodegas, ¿no? Que solo para el caso de donde no se cuente con mercados en funcionamiento. Siguiente, Raiza. En el punto D tenemos lo que es cumplir con las especificaciones técnicas para la prevención y contención del COVID en los mercados de abasto. No, va a incluir la implementación de medidas y saneamiento agrupadas por los siguientes ejes: distancia mínima, que puede haber entre persona, persona, vendedor, persona, equipos de seguridad, limpieza, desinfección. O sea, prácticamente lo que ya se mencionó. No, entonces, para que haya esta jurisdicción, hay 3 puntos. No, se va a realizar por 3 pasos. El primero, que es la conformación y autorización del Comité de Autocontrol Sanitario, el CAS, que es el CAS, perdón, del mercado, ¿no? Hay 3 puntos, que es para mercados donde no existe un Comité de Autocontrol Sanitario, el CAS, y para los mercados donde no existe el CAS, y para los municipios que no tengan mercado dentro de su jurisdicción. En el segundo registro es de registros de cumplimiento y o registros de actualización del Comité de Autocontrol. En el tercero, va a contar con los recursos humanos y materiales necesarios para implementar el plan, digamos, específico, ¿no? Va a haber un personal necesario para realizar este control, ¿no? Que se va a encargar de todo este control. Siguiente. Ya, esta es la evaluación y control de la implementación de medidas sanitarias en mercados mayoristas, minoristas, supermercados, bodegas y otros centros de abasto, ¿no? Entonces, de acuerdo a estas normas que son vigentes, se va a contar con un sistema de vigilancia sanitaria. Va a estar a cargo de la salud municipal, a cargo de la higiene, el Servicio Nacional de Sanidad Pesquera, que es SANIPES, como consumidores que somos, entonces nosotros debemos de verificar esas condiciones sanitarias del mercado, ¿no? Hasta de los comerciantes, cómo están los puestos, todo eso podemos evaluar y que se estén cumpliendo. ¿Por qué? Porque es un derecho sanitario que tienen que cumplir en estos centros. Siguiente, Raiza. Y ya por último, el punto F, que es la propuesta de medidas para reducir aglomeraciones y contagios en mercados de abastos. Tenemos 3. El primero, que es en cuanto al sistema de comercialización de alimentos, que lo que se va a querer es que haya una fluidez del transporte de productos de los mercados de mayoristas a minoristas, ¿no? Que haya una incentivación de que estos comerciantes del mismo mercado minorista compren, conjuntamente y con ellos para poder, digamos, reducir lo que es el número de personas, ¿no? Para que acudan a estos centros de abastos mayoristas y así se reduce el nivel de contagio. Tenemos el siguiente, que es en cuanto a los mercados, perdón, en cuanto a la necesidad de acudir a mercados de abastos, que puede ser por adoptar una facilidad de pedidos por teléfono, WhatsApp, páginas web, donde se hace un pedido, ¿no? Mediante un catálogo que es todo virtual. O bien, tú vas al mercado y simplemente en la puerta recoges y te vas, o puede el mismo vendedor ir hacia tu casa y te entregan, o sea, prácticamente delivery.
Y por último, en cuanto a los mercados de abastos y cerca de la información sobre la aglomeración, lo que se iba tocando en varios puntos. ¿No? Lo que se busca es que se reduzca el aforo máximo permitido, ¿no? Que sea la mitad. ¿No? Entonces lo que se va a buscar es optar por la liberación de los pasillos para contar con más espacio, reduciendo así, digamos, quitando diferentes puestos, ¿no? Y establecer una única puerta de ingreso y una única puerta de salida, o sea, lo que ya se mencionó, desinfecciones, limpieza, entre otros. Y ya por último, también que se propague, bueno, que, se, que haya una propagación de la información, digamos, actualizada sobre horas punta de que tiene el mercado. Como ya mencionó mi compañero, un cartel y en todos los puntos, el primerito fue el horario de atención. Entonces, este es un punto importante. Siguiente, Risa. Y eso sería todo. Gracias.